Mongolia es uno de los territorios más enigmáticos y remotos del planeta. Con una extensión de 1.56 millones de kilómetros cuadrados y una densidad de población de apenas 2 personas por kilómetro cuadrado, este país es el más escasamente poblado del mundo. Entre sus estepas infinitas, montañas sagradas y el implacable desierto de Gobi, se ocultan secretos que la humanidad ha intentado descifrar durante siglos. Desde la tumba perdida del conquistador más poderoso de la historia, hasta criaturas que desafían las leyes de la biología. Desde ruinas de ciudades que desaparecieron sin dejar rastro, hasta fenómenos naturales que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Mongolia es un territorio donde el pasado se niega a ser olvidado y donde lo imposible parece volverse realidad bajo cielos tan vastos que parecen tocar la eternidad. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos de viajeros o leyendas de nómadas, sino los secretos más profundos de Mongolia que permanecen ocultos bajo milenios de arena, hielo y sangre. Misterios que han desafiado a arqueólogos, atemorizado a exploradores y que continúan sin respuesta en uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes de la Tierra. Bienvenidos al iceberg de los misterios de Mongolia. En las estepas de Mongolia nació el imperio más vasto que jamás haya existido, forjado por un solo hombre, cuyo nombre aún resuena con poder y terror 8 siglos después de su muerte. Temujin, quien se convertiría en Genghis Khan en 1206, unificó las tribus mongolas y conquistó un territorio que se extendió desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, abarcando 24 millones de kilómetros cuadrados en su apogeo bajo sus sucesores. Su ejército, nunca superior a 200.000 guerreros, derrotó fuerzas que los superaban 10-1 mediante tácticas de guerra psicológica, movilidad extrema y una crueldad calculada que sembraba terror en sus enemigos. Se estima que las conquistas mongolas causaron entre 30 y 40 millones de muertes, aproximadamente el 11% de la población mundial de la época. El código legal que estableció, el Yasa, era tan estricto que un viajero podía cruzar el imperio con oro sin ser robado, pero tan brutal que robos menores se castigaban con ejecución. Lo más inquietante es que este imperio surgió de la nada en menos de 2 décadas. Historiadores modernos no logran explicar completamente cómo un pueblo nómada sin infraestructura urbana, sin metalurgia avanzada y sin tradición militar organizada pudo dominar civilizaciones milenarias como China, Persia y Rusia. Los mongoles carecían de tecnología superior. Sus armas eran simples arcos compuestos y espadas, y sin embargo, derrotaron a los ejércitos más poderosos del mundo conocido. Algunos cronistas contemporáneos describieron a los mongoles como si estuvieran poseídos por fuerzas sobrenaturales, moviéndose con velocidad imposible y apareciendo donde no debían estar. Mientras que los historiadores atribuyen su éxito a la brillantez militar de Genghis Khan y la adaptabilidad de la cultura nómada, las crónicas persas y chinas de la época hablan de chamanes que precedían al ejército mongol, de rituales de sangre antes de cada batalla y de pactos con espíritus de las montañas. Hasta hoy, Mongolia mantiene tradiciones espirituales prebudistas que los ancianos se niegan a explicar a forasteros. Y ciertos lugares en las estepas siguen siendo considerados demasiado sagrados o peligrosos para ser visitados. En el corazón de Mongolia se extiende uno de los desiertos más inhóspitos y misteriosos del planeta. Un territorio donde las temperaturas pueden variar 80 grados Celsius entre el día y la noche, y donde la arena esconde secretos de millones de años. El desierto de Gobi abarca aproximadamente 1.3 millones de kilómetros cuadrados entre Mongolia y China, convirtiéndose en el 6º desierto más grande del mundo. Su nombre significa lugar sin agua en mongol, y es acertado. Algunas regiones del Gobi no han registrado precipitaciones en años.
Las temperaturas pueden alcanzar 45 grados Celsius en verano y descender hasta 40 grados en invierno, creando uno de los ambientes más extremos habitables del planeta. A pesar de estas condiciones, el Gobi alberga especies únicas como el camello bactriano salvaje, del cual quedan menos de 1000 individuos, y el oso del Gobi, uno de los mamíferos más raros del mundo, con una población estimada de apenas 30 a 50 ejemplares. Lo más extraordinario es que este desierto está revelando constantemente hallazgos que reescriben la historia. En 1923, la expedición del paleontólogo estadounidense Roy Chapman Andrews descubrió los primeros huevos de dinosaurio fosilizados conocidos por la ciencia, demostrando que los dinosaurios ponían huevos. Desde entonces, el Gobi se ha convertido en uno de los yacimientos paleontológicos más ricos del planeta, con fósiles de especies desconocidas apareciendo con regularidad sorprendente. En 1971 se descubrió el famoso Dinosaurios luchando, un fósil que muestra a un velociraptor y un protoceratops trabados en combate mortal, preservados exactamente como murieron hace 75 millones de años. Mientras que los científicos celebran cada nuevo descubrimiento fósil, los nómadas mongoles que habitan los bordes del Gobi cuentan historias diferentes. Hablan de zonas donde los animales se niegan a entrar, de sonidos que emergen de las dunas durante las noches sin viento, y de viajeros que desaparecen en secciones particulares del desierto donde las brújulas giran sin control. Los pastores insisten en que ciertas áreas del Gobi están vivas de maneras que no deberían ser posibles, y que los huesos antiguos que los científicos excavan no están tan muertos como parecen. Sea superstición o algo más, existe documentación de múltiples expediciones científicas que han experimentado fallos inexplicables de equipos electrónicos en ciertas coordenadas del Gobi, fenómenos que aún no tienen explicación geológica satisfactoria. En las estepas mongolas sobrevive el último caballo verdaderamente salvaje del planeta, una especie que estuvo extinta en estado salvaje y cuya existencia desafía nuestra comprensión de la domesticación animal. El caballo Przewalski, conocido localmente como Taki, es el único caballo que nunca ha sido domesticado por humanos. Con 66 cromosomas, en lugar de los 64 de los caballos domésticos, el Taki representa un linaje genético que se separó de los caballos domésticos hace aproximadamente 45.000 años. Estos animales robustos y compactos, que pesan entre 300 y 360 kilogramos y miden aproximadamente 1.3 metros de altura, fueron descubiertos por la ciencia occidental en 1878, cuando el explorador ruso Nikolai Przewalski obtuvo un cráneo y piel de la especie. Para 1969, el último Taki salvaje fue avistado en Mongolia y la especie fue declarada extinta en estado salvaje. Sin embargo, gracias a programas de reproducción en cautiverio que comenzaron con apenas 12 individuos fundadores, los Taki fueron reintroducidos en Mongolia en 1992. Hoy existen aproximadamente 760 ejemplares en estado salvaje, una de las historias de conservación más exitosas del mundo. Lo más desconcertante es el comportamiento de estos animales, que sugiere una forma de inteligencia o consciencia que los distingue radicalmente de los caballos domésticos. Los Taki demuestran estructuras sociales extremadamente complejas, con jerarquías que se ajustan dinámicamente según amenazas y recursos. Los investigadores han documentado que los Taki parecen recordar comportamientos que sus ancestros cautivos no pudieron haberles enseñado, como si el conocimiento de cómo sobrevivir en las estepas estuviera codificado genéticamente de maneras que no comprendemos. Más extraño aún, los Taki muestran reacciones de evitación hacia ciertas áreas específicas del desierto de Gobi, lugares donde sus ancestros nunca vivieron durante su existencia en cautiverio. Los caballos se niegan consistentemente a entrar en estas zonas, incluso cuando hay agua y pasto abundante, un comportamiento que los biólogos no han logrado explicar.
Mientras que los científicos atribuyen estos comportamientos a instintos de supervivencia evolucionados, los nómadas mongoles ofrecen una explicación diferente. Según las tradiciones locales, los taki no son simplemente caballos, sino seres espirituales que conectan el mundo físico con reinos que los humanos no pueden percibir. Los chamanes afirman que los taki pueden ver cosas que los humanos y otros animales no pueden, y que su rechazo a entrar en ciertas áreas no es por peligro físico, sino porque esos lugares están habitados por entidades que los caballos salvajes reconocen y respetan. Hasta hoy, cuando un taki muere, algunos nómadas realizan rituales específicos alegando que el espíritu del animal debe ser liberado apropiadamente o vagará causando desgracias. En algún lugar de Mongolia yace oculto el sepulcro del conquistador más poderoso de la historia, protegido por maldiciones, secretos militares y un enigma que ha resistido 8 siglos de búsqueda. Genghis Khan murió en agosto de 1227, probablemente a causa de heridas sufridas tras caer de su caballo, aunque algunas fuentes sugieren enfermedad o incluso asesinato. Según las crónicas, su funeral fue conducido en secreto absoluto, con aproximadamente 2000 asistentes. La tradición sostiene que para ocultar la ubicación del entierro, los soldados mongoles ejecutaron a todos los que presenciaron el funeral, y luego esos soldados ejecutores fueron ellos mismos ejecutados al regresar. Adicionalmente, se dice que 1000 caballos pisotearon el sitio del entierro para borrar toda evidencia física. Las leyendas hablan de que un río fue desviado temporalmente para enterrarlo en su lecho, o que fue sepultado en una montaña sagrada en la región de Burkhan Khaldun, área que permaneció prohibida hasta años recientes. A lo largo de los siglos, docenas de expediciones han intentado localizar la tumba, incluyendo esfuerzos con tecnología satelital moderna, pero ninguna ha tenido éxito. Lo inquietante es que cada expedición sería que se ha acercado supuestamente al sitio ha experimentado desgracias extraordinarias. Mientras que los arqueólogos académicos mantienen que la tumba simplemente está muy bien oculta y eventualmente será descubierta mediante tecnología avanzada, el gobierno mongol ha designado oficialmente 10.400 kilómetros cuadrados de territorio en Khenti como área protegida, donde la excavación está prohibida, supuestamente por respeto cultural. Sin embargo, rumores persistentes sugieren que el verdadero motivo es que el gobierno teme las consecuencias de encontrar la tumba. Profecías mongolas antiguas advierten que cuando la tumba de Genghis Khan sea descubierta, Mongolia enfrentará a cataclismos, y algunos creen que las desgracias de las expediciones son manifestaciones de una protección sobrenatural que el Khan estableció antes de su muerte. Hasta hoy, el mayor misterio arqueológico de Asia permanece sin resolver, custodiado por montañas silenciosas y, si las leyendas son ciertas, por fuerzas que trascienden la comprensión humana. En las arenas más profundas del desierto de Gobi, los nómadas hablan con terror de una criatura legendaria que caza bajo la superficie, un depredador imposible que mata con electricidad y veneno, desafiando todo lo que la zoología conoce. El Algoi Korkoi, conocido en Occidente como el gusano de la muerte mongol o gusano intestino, es descrito por testimonios locales como una criatura vermiforme de color rojo sangre que mide entre 60 y 150 centímetros de longitud y aproximadamente 5 centímetros de grosor. Los testigos afirman que ambos extremos del gusano son indistinguibles, dándole apariencia de intestino grueso. De ahí su nombre. Según las leyendas, esta criatura habita las regiones más remotas y calientes del Gobi, particularmente el área conocida como Omno-Gobi, y emerge solo durante los meses más calurosos de junio y julio. Los relatos más aterradores afirman que el gusano puede matar a distancia
ya sea escupiendo un veneno corrosivo que disuelve metal y carne o emitiendo una descarga eléctrica letal. Los nómadas ancianos juran que conocen personas que han muerto tras encuentros con esta criatura, y varios exploradores occidentales han documentado testimonios consistentes de múltiples testigos que nunca se han conocido entre sí. Lo más desconcertante es que expediciones científicas específicamente dedicadas a investigar estas leyendas han descubierto evidencia que no pueden explicar fácilmente. El paleontólogo y criptozoólogo checo Iván Makerle condujo múltiples expediciones al Gobi entre 1990 y 2004, recopilando más de 30 testimonios de testigos presenciales que describieron criaturas consistentes en apariencia y comportamiento. En 1997, la expedición de Makerle encontró áreas circulares en la arena, de aproximadamente 2 metros de diámetro, donde nada crecía, y donde sus instrumentos detectaron anomalías eléctricas inexplicables. Mientras que los herpetólogos insisten en que ningún gusano o serpiente puede poseer las capacidades descritas y que la criatura es puramente mitológica, no pueden explicar satisfactoriamente los testimonios consistentes ni los hallazgos físicos de las expediciones. Algunos científicos han propuesto que el gusano podría ser una especie de anfisbénido gigante no descubierto, pero estas serpientes no poseen capacidades eléctricas ni venenosas como las descritas. Otros sugieren que podría ser una especie de lagarto ápodo extremadamente raro. Pero nuevamente, las capacidades reportadas no coinciden con ningún reptil conocido. Para los habitantes del Gobi, sin embargo, no hay duda. El Algoi Corcoi es real, es letal. Y las arenas del desierto que permanecen inexploradas por la ciencia moderna continúan siendo hogar de cosas que el mundo exterior se niega a creer. En las montañas Gurban Saikan, del sur del desierto de Gobi, existe un cañón donde el hielo permanece durante todo el año a pesar del calor extremo del desierto, un fenómeno que desafía las explicaciones climatológicas y esconde secretos más oscuros en sus profundidades congeladas. Jolin Am, que significa Valle del Buitre, en mongol, es un desfiladero estrecho en el Parque Nacional Gurban Saikan, que alcanza profundidades de hasta 200 metros, con paredes separadas por apenas 3 metros, en algunos puntos. Lo extraordinario es que hasta mediados de los 2000, el fondo del cañón contenía un glaciar permanente de hasta 10 metros de espesor, que persistía incluso durante el verano, cuando las temperaturas exteriores alcanzaban 40 grados Celsius. Aunque el cambio climático ha reducido este hielo en años recientes, ciertas secciones del cañón mantienen temperaturas bajo cero, incluso en pleno julio. Los geólogos explican esto como resultado de la geometría del valle, que crea una trampa fría, donde el aire helado invernal queda atrapado por las paredes altas que bloquean el sol durante la mayor parte del día. Pero admiten que la intensidad del efecto excede lo que sus modelos predicen. Lo más perturbador son los hallazgos que ocasionalmente emergen del hielo derretido. En 2003, un guardaparques descubrió los restos momificados de un hombre que datación por carbono situó en aproximadamente el siglo XV. Lo inquietante fue que el cuerpo mostraba evidencia de muerte violenta, con múltiples heridas de flecha, y estaba vestido con armadura mongola de alta calidad, sugiriendo que era un guerrero de élite. Más extraño aún, análisis posteriores revelaron que había sido deliberadamente colocado en el hielo, no simplemente había caído o se había perdido. Documentos históricos mongoles mencionan que Jolin Am era utilizado como lugar de ejecución para criminales de alto rango y traidores durante el periodo post-imperio mongol, con los condenados siendo llevados al valle y dejados morir de frío, mientras el hielo los preservaba como advertencia eterna. Desde ese descubrimiento, se han encontrado 3 cuerpos adicionales, todos mostrando evidencia de muerte violenta y preservación intencional.
mientras que los arqueólogos están fascinados por estos hallazgos como cápsulas del tiempo históricas. Los lugareños evitan entrar demasiado profundo en el cañón, particularmente durante las horas crepusculares. Afirman que las almas de esos ejecutados nunca encontraron paz y que sus espíritus permanecen atrapados en el hielo. Visitantes al valle han reportado con inquietante frecuencia la sensación de ser observados, sonidos inexplicables que resuenan entre las paredes del cañón, y una opresión psicológica que aumenta conforme se adentra más profundo. Varios fotógrafos han capturado anomalías en el hielo que parecen rostros humanos, aunque los científicos las descartan como pareidolia. Los guardaparques admiten privadamente que ciertos segmentos del valle, particularmente una sección conocida localmente como el Pozo de las Lamentaciones, experimentan tasas inusualmente altas de accidentes turísticos, desorientación y ataques de pánico, a pesar de no presentar peligros físicos evidentes mayores que otras partes del valle. Entre 1922 y 1930, una serie de expediciones paleontológicas estadounidenses al desierto de Gobi descubrieron hallazgos que revolucionaron la ciencia, pero documentos clasificados sugieren que encontraron algo más que simplemente huesos de dinosaurios. Roy Chapman Andrews, naturalista y explorador del Museo Americano de Historia Natural, lideró 5 expediciones al desierto de Gobi que son legendarias en la historia de la paleontología. Su equipo descubrió los primeros huevos de dinosaurio fosilizados conocidos. Identificó múltiples especies nuevas, incluyendo el Velociraptor y el Oviraptor, y trajo de regreso 65 toneladas de fósiles y especímenes. Andrews se convirtió en una celebridad científica y se especula que inspiró el personaje de Indiana Jones. Sus expediciones utilizaron tecnología de punta para la época, incluyendo una flota de automóviles Dodge adaptados para el desierto, lo que les permitió acceder a regiones que ninguna expedición anterior había alcanzado. Andrews escribió múltiples libros detallando sus aventuras, incluyendo encuentros con bandidos, tormentas de arena mortales y el descubrimiento de paisajes prehistóricos preservados bajo la arena. Lo inquietante es lo que Andrews no publicó en sus relatos oficiales. Investigadores que han accedido a sus diarios privados y correspondencia en los archivos del Museo Americano de Historia Natural han encontrado referencias a descubrimientos que deben permanecer confidenciales, particularmente relacionados con la expedición de 1928. En una carta a un colega cercano, Andrews mencionó haber encontrado estructuras que no deberían existir en esta parte del mundo y artefactos que contradicen la línea temporal establecida. Más críptico aún, después de la expedición de 1929, Andrews ordenó la destrucción de mapas específicos de rutas que su equipo había tomado, y ciertos miembros del equipo firmaron acuerdos de confidencialidad inusuales. Un miembro de la expedición, John Lewis Shackelford, fotógrafo oficial del viaje, mantuvo hasta su muerte una caja fuerte con negativos que se negó a revelar, alegando que había fotografiado cosas que el mundo no está listo para ver. Mientras que los historiadores oficiales mantienen que cualquier secretismo se debía a tensiones políticas con China y Mongolia sobre derechos de excavación, teorías más oscuras sugieren que Andrews encontró evidencia de civilizaciones antiguas en el Gobi que precedían cualquier cultura conocida, posiblemente estructuras que sugerían tecnologías avanzadas imposibles para la época. Algunos investigadores señalan que después de 1930, Andrews nunca regresó al Gobi a pesar de haber planeado expediciones adicionales, y que desarrolló una obsesión por mantener ciertos aspectos de sus viajes fuera del registro público. En la década de 1950, poco antes de su muerte, Andrews supuestamente confesó a un amigo cercano que había visto cosas en el desierto que hacían que los fósiles de dinosaurios parecieran ordinarios, pero se negó a elaborar. Hasta hoy,
Archivos completos de las expediciones de Andrews permanecen sellados en el Museo Americano de Historia Natural, con fecha de desclasificación establecida para 2045, más de un siglo después de las expediciones originales. En las montañas remotas de la cordillera de Altai y el Gobi Altai, testimonios consistentes durante siglos describen encuentros con criaturas humanoides cubiertas de pelo que podrían representar una especie de homínido superviviente desconocida para la ciencia. El almas, término que significa hombre salvaje en mongol, es descrito en múltiples testimonios como un bípedo robusto de aproximadamente 1.5 a 1.8 metros de altura, cubierto de pelo rojizo o castaño oscuro, con brazos más largos que los humanos modernos y una frente prominente y huidiza. A diferencia del Yeti del Himalaya o el Sasquatch norteamericano, el almas es descrito consistentemente como más pequeño y menos agresivo, evitando contacto con humanos, pero ocasionalmente observado cerca de rebaños o asentamientos remotos. Varios lugareños afirman conocer áreas específicas donde los almas son vistos con regularidad, territorios montañosos inaccesibles donde ninguna expedición científica ha establecido presencia prolongada. Hasta hoy, el debate continúa, con nueva evidencia circunstancial, emergiendo ocasionalmente, pero nunca el descubrimiento definitivo que probaría o refutaría la existencia de este enigmático homínido de las estepas. En el desierto rocoso de Dund Gobi existe una formación de granito donde las piedras producen tonos musicales cuando son golpeadas, un fenómeno acústico que los chamanes han utilizado durante milenios para rituales cuyo propósito completo aún se debate. Baga Gazrin Chulu, que significa pequeño lugar de piedra, es una formación de granito aislada que se eleva abruptamente de la estepa plana, abarcando aproximadamente 300 kilómetros cuadrados. Las formaciones rocosas de esta área, particularmente una sección conocida localmente como las rocas que hablan, poseen propiedades acústicas extraordinarias. Cuando las piedras son golpeadas con objetos específicos, producen tonos claros y resonantes que varían según el tamaño, forma y ubicación del golpe. Geólogos han determinado que estas propiedades resultan de la composición particular del granito y las cavidades naturales dentro de las formaciones que actúan como cámaras de resonancia. Sin embargo, lo que hace único a este sitio es la intencionalidad evidente en su uso. Múltiples piedras muestran marcas de desgaste en posiciones específicas donde han sido golpeadas repetidamente durante siglos, y la disposición de ciertas rocas sugiere arreglo deliberado para crear patrones armónicos específicos. Lo más perturbador es el contexto histórico y espiritual del sitio. Las rocas cantantes están rodeadas de petroglifos que datan de la Edad de Bronce, representando escenas de rituales, figuras humanas en posturas de trance y símbolos astronómicos complejos. Los chamanes mongoles modernos identifican este sitio como uno de los más poderosos lugares de poder del país, utilizado históricamente para rituales de iniciación chamánica particularmente intensos. Durante estos rituales, los iniciados eran expuestos a horas de percusión continua en las rocas, produciendo frecuencias de sonido que, combinadas con ayuno, deshidratación y posiblemente sustancias psicoactivas, inducían estados alterados de conciencia profundos. Los chamanes afirman que las frecuencias específicas producidas por ciertas rocas pueden abrir puertas entre mundos y facilitar comunicación con entidades espirituales. Los guardas locales del área protegida admiten que evitan el sitio después del anochecer, y que turistas ocasionalmente emergen de las formaciones rocosas desorientados, perturbados o en raros casos experimentando crisis psicológicas agudas que requieren evacuación médica.
En el norte de Mongolia, cerca de la frontera con Siberia, existe un lago de agua dulce tan antiguo y profundo que contiene secretos biológicos y geológicos que desafían explicaciones convencionales y donde eventos inexplicables han sido documentados durante décadas. El lago Khövsgöl es el segundo lago de agua dulce más volumétrico de Asia después del lago Baikal, con el cual está conectado geológicamente a través del río Selenge. Con 136 kilómetros de largo, hasta 262 metros de profundidad y conteniendo aproximadamente el 70% de todo el agua dulce de Mongolia y el 0,4% de toda el agua dulce del planeta, Khövsgöl es uno de los lagos antiguos más prístinos del mundo, con aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. El lago contiene especies endémicas únicas, incluyendo el esturión de Khövsgöl y la esponja de agua dulce Lubomirskia baikalensis, que solo existe en este lago y en el Baikal. Las aguas son tan claras que la visibilidad alcanza 20 metros de profundidad. El lago está congelado de enero a mayo con hielo de hasta 1.5 metros de espesor. La región circundante es habitada por el pueblo Tsaatán, criadores de renos que son uno de los últimos grupos de Asia en practicar este estilo de vida y que mantienen tradiciones chamánicas particularmente intensas relacionadas con el lago. Lo más inquietante son los fenómenos inexplicados que se han reportado consistentemente en el lago durante décadas. Pescadores locales, científicos y turistas han reportado objetos no identificados emergiendo del agua, particularmente en una sección profunda del lago conocida localmente como el Hoyo Azul. En 1977, una expedición científica soviética detectó anomalías sonar a gran profundidad que indicaban objetos masivos moviéndose de maneras que no correspondían a vida acuática conocida. El lago posee áreas de anomalía magnética donde brújulas giran erráticamente, fenómeno atribuido a depósitos minerales, pero que no ha sido completamente mapeado. Más extraño, las profundidades extremas del lago nunca han sido completamente exploradas. El fondo en ciertas secciones podría ser significativamente más profundo que los 262 metros oficialmente registrados, y la topografía submarina incluye formaciones que algunos geólogos consideran inusuales para un lago, casi como estructuras artificiales, aunque ningún humano podría haberlas construido a tales profundidades. Los Tsaatán, quienes veneran el lago como sagrado, prohíben estrictamente ciertas actividades acuáticas en secciones específicas, alegando que algo habita las profundidades que no debe ser perturbado. Sus chamanes realizan ceremonias anuales en las orillas del lago que supuestamente mantienen un equilibrio entre el mundo humano y lo que yace bajo las aguas. Cuando estas ceremonias fueron interrumpidas durante el período soviético, los Tsaatán ancianos afirman que el lago se enojó, manifestándose en tormentas fuera de temporada, desapariciones de pescadores y avistamientos aumentados de fenómenos inexplicables. Dispersos por las estepas mongolas, existen miles de formaciones de piedras circulares, conocidas como Kiriksur, estructuras que datan de la Edad de Bronce y cuyo propósito exacto sigue siendo debatido, pero cuya disposición geométrica sugiere conocimientos astronómicos y geométricos que desafían nuestra comprensión de las capacidades de las sociedades nómadas prehistóricas. Los Kiriksur son monumentos funerarios que consisten típicamente en un montículo central de piedras rodeado por uno o múltiples círculos concéntricos de piedras, con líneas radiales conectando el centro con los anillos externos. Se han catalogado más de 1.200 de estas estructuras en Mongolia, construidas entre aproximadamente 1.400 y 700 a.C. Los más grandes miden hasta 100 metros de diámetro y contienen decenas de miles de piedras individuales. Excavaciones han revelado que los montículos centrales típicamente contienen tumbas de élite con restos humanos, caballos sacrificados
armas y objetos de valor. Sin embargo, lo que intriga a los arqueólogos es la precisión geométrica y las alineaciones astronómicas de muchos de estos círculos. Estudios han demostrado que múltiples Kiriksur están orientados hacia solsticios, equinoccios y hacia la posición de salida de ciertas estrellas brillantes. Más extraordinario, algunos círculos están conectados entre sí por líneas de vista que se extienden por kilómetros, creando redes geométricas a escala de paisaje cuyo propósito es desconocido. Lo inquietante es la complejidad matemática que estas estructuras implican. Un análisis de 2018 de 60 Kiriksur en la provincia de Arkhangai reveló que sus posiciones relativas y orientaciones forman patrones geométricos complejos, incluyendo triángulos casi perfectos, rectángulos y, en un caso, lo que parece ser una aproximación del número phi, proporción áurea, en las relaciones entre distancias. Esto sugiere que las sociedades nómadas de la Edad de Bronce no solo poseían observaciones astronómicas sofisticadas, sino también conocimientos matemáticos avanzados y capacidad de planificación territorial a gran escala. Más misterioso, varios Kiriksur muestran evidencia de haber sido visitados y modificados repetidamente durante siglos después de su construcción inicial, con adiciones de piedras siguiendo la geometría original con precisión notable, como si el conocimiento de diseño se hubiera preservado a través de generaciones. Algunos arqueólogos han propuesto que estos sitios servían funciones más allá de lo funerario, posiblemente como observatorios, lugares de reunión ceremonial o marcadores territoriales, pero ninguna explicación es completamente satisfactoria. Mientras que la academia debate las funciones de los Kiriksur, los chamanes mongoles ofrecen interpretaciones alternativas. Afirman que estos círculos no son simplemente tumbas, sino puertas entre el mundo físico y dimensiones espirituales, construidas en ubicaciones de poder natural donde el velo entre realidades es más delgado. Las alineaciones astronómicas no serían para calendario agrícola. Los constructores eran nómadas pastores, no agricultores, sino para sincronizar rituales con momentos de máxima potencia cósmica. Los círculos interconectados formarían una red energética a través del paisaje que podría ser utilizada por practicantes entrenados para viajar espiritualmente o comunicarse a grandes distancias. Esto suena fantástico, pero experiencias modernas en estos sitios son difíciles de ignorar. Múltiples visitantes han reportado sensaciones intensas al estar dentro de los círculos de piedra, particularmente durante amanecer y atardecer. Mediciones electromagnéticas han detectado anomalías en el campo magnético terrestre en el centro de algunos Kiriksur. En 2012, un equipo de investigadores pasó la noche dentro de uno de los círculos más grandes y todos reportaron haber experimentado sueños extremadamente vívidos con contenido similar. Todos soñando con procesiones de figuras antiguas, realizando rituales con fuego y sacrificios de caballos. Sea lo que sea que los Kiriksur representen, permanecen como testimonio silencioso de que nuestros ancestros nómadas poseían conocimientos y capacidades que hemos subestimado gravemente. En las regiones más remotas de Mongolia persiste una forma de chamanismo prebudista tan antigua y secreta que la mayoría de los mongoles modernos solo conocen fragmentos. Una tradición que venera al Tenger, cielo eterno, a través de prácticas que los propios practicantes describen como peligrosas y que académicos que han intentado estudiarlas han abandonado después de experiencias que se niegan a discutir públicamente. El tengriismo, o chamanismo del cielo eterno, es la religión ancestral de los pueblos mongoles, anterior al budismo por milenios. En su forma exotérica, involucra veneración del cielo como deidad suprema, respeto a espíritus de montañas, ríos y animales, y rituales realizados en obós, montículos de piedra sagrados. Sin embargo,
Existe un nivel esotérico del tengrismo que solo es practicado por linajes familiares específicos de chamanes, conocidos como Bö o Sairán, cuyas técnicas han sido transmitidas oralmente durante generaciones con prohibiciones estrictas contra compartirlas con forasteros. Estos chamanes de alto nivel afirman poseer capacidades que incluyen viaje espiritual a otros reinos de existencia, comunicación con entidades no humanas que habitan lugares naturales, y en casos extremos, la habilidad de separar conciencia del cuerpo y proyectarse a través de grandes distancias. Durante las purgas estalinistas, estos chamanes fueron específicamente perseguidos y muchos linajes fueron completamente exterminados. Sin embargo, algunos sobrevivieron ocultándose en las regiones más remotas. Y en las últimas décadas ha habido un resurgimiento del chamanismo tradicional. Lo más perturbador son los rituales de iniciación que ciertos linajes chamánicos practican. Rituales que a veces resultan en muerte o locura permanente del iniciado. El proceso de convertirse en chamán tengrista de alto nivel no es voluntario. Según la creencia, ciertos individuos son elegidos por entidades espirituales, manifestándose en enfermedades misteriosas, experiencias visionarias espontáneas o comportamiento errático que solo se resuelve cuando la persona acepta el llamado chamánico. La iniciación formal involucra períodos prolongados de aislamiento en lugares salvajes, ayuno extremo, privación de sueño y exposición a elementos naturales severos, durante los cuales el iniciado debe morir simbólicamente y renacer con capacidades espirituales activadas. Algunos antropólogos que han presenciado estas iniciaciones, desde distancia, ya que participación directa está prohibida a no iniciados, las han comparado con estados psicóticos temporales, inducidos por estrés fisiológico extremo. Sin embargo, lo que no pueden explicar es cómo iniciados que sobreviven el proceso consistentemente demuestran conocimientos que no podrían haber adquirido normalmente, idiomas que nunca estudiaron, conocimiento detallado de eventos históricos o geográficos que no habían sido educados sobre, y en casos documentados, capacidad de localizar objetos perdidos o personas desaparecidas con precisión que supera probabilidad estadística. Mientras que los académicos estudian el chamanismo como fenómeno antropológico y psicológico, lo que raramente se discute son los casos de investigadores que experimentaron crisis personales después de involucrarse demasiado profundamente en el estudio de chamanismo tengrista. En 1995, una antropóloga británica que estaba realizando trabajo de campo sobre rituales chamánicos en Mongolia Occidental experimentó un colapso psicológico después de presenciar una ceremonia particularmente intensa. Fue evacuada a Reino Unido, donde pasó 6 meses en tratamiento psiquiátrico, recuperándose eventualmente, pero abandonando permanentemente sus estudios sobre chamanismo y negándose a discutir lo que exactamente experimentó. En 2008, un documentalista alemán que filmaba rituales chamánicos enfermó gravemente con síntomas que médicos no pudieron diagnosticar. Solo se recuperó después de que el chamán que había filmado realizara una ceremonia de limpieza a distancia. Casos como estos son más comunes de lo que se admite públicamente. Los propios chamanes advierten que su trabajo involucra interactuar con fuerzas que pueden ser extremadamente peligrosas para aquellos no entrenados adecuadamente, que ciertas entidades con las que trabajan son reales en formas que trascienden creencia cultural, y que el mundo moderno ha olvidado que hay aspectos de la realidad que la ciencia materialista no puede medir, pero que no por ello dejan de existir y de tener consecuencias muy reales para aquellos que los encuentran. Aunque el evento de Tunguska de 1908 ocurrió técnicamente en Siberia rusa, investigaciones recientes y testimonios históricos mongoles sugieren que algo relacionado con ese evento tenía conexiones directas con Mongolia, y que lo que realmente sucedió
podría ser significativamente más extraño que un simple impacto de meteorito o cometa. El 30 de junio de 1908, una explosión masiva devastó aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano en la cuenca del río Podkamenaya-Tunguska. La energía liberada fue equivalente a 10-15 megatones de TNT y 1000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Árboles fueron aplanados en un patrón radial hasta 30 kilómetros del epicentro. La onda de choque fue detectada por estaciones sismográficas alrededor del mundo. A pesar de un siglo de investigación, no se ha encontrado un cráter de impacto definitivo ni fragmentos sustanciales de meteorito, llevando a múltiples teorías sobre la naturaleza del objeto. Cometa que explotó en la atmósfera, asteroide de baja densidad que se desintegró completamente, e hipótesis más exóticas, incluyendo materia de antimateria natural o incluso un agujero negro microscópico pasando a través de la Tierra. Lo inquietante es que testimonios de nómadas mongoles de la época, recopilados por etnógrafos soviéticos en los años 1920, pero largamente ignorados, describen eventos extraños en Mongolia en los días previos y posteriores a Tunguska. Pastores en la región de Hovsgol, aproximadamente 1000 kilómetros al sur de Tunguska, reportaron haber visto estrellas moviéndose en el cielo durante las noches de finales de junio de 1908, descripciones que algunos investigadores modernos interpretan como posibles avistamientos de múltiples objetos en la atmósfera superior. Más extraño, varios testimonios mencionan que en las semanas siguientes al evento de Tunguska, áreas específicas del norte de Mongolia experimentaron fenómenos inexplicables. Animales comportándose erráticamente, brújulas funcionando mal y luces en el cielo nocturno que persistieron por meses. Un chamán mongol entrevistado en 1926 alegó que el evento de Tunguska fue el resultado de una batalla en el cielo entre entidades espirituales y que fragmentos de lo que cayó aterrizaron también en territorio mongol, específicamente en las montañas de Hovsgol, donde objetos que no son piedra ni metal quedaron enterrados y continúan afectando el área. Mientras que la explicación científica mayoritaria para Tunguska es un evento de impacto atmosférico, ciertas anomalías persisten que mantienen vivas teorías alternativas. En los años 1960, expediciones soviéticas al sitio de Tunguska encontraron niveles elevados de radiactividad en ciertos árboles y muestras de suelo, aunque esto podría ser contaminación de pruebas nucleares posteriores. Más intrigante, análisis de núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida correspondientes al período de Tunguska muestran picos de ciertos isótopos que algunos científicos argumentan son inconsistentes con un simple impacto cometario. Si los testimonios mongoles tienen alguna verdad, y si efectivamente múltiples objetos entraron a la atmósfera en ese periodo, entonces lo que llamamos evento de Tunguska podría haber sido parte de un fenómeno más grande que afectó una región mucho más extensa de lo que se reconoce oficialmente. En 1999, una expedición privada ruso-mongola supuestamente localizó en las montañas de Hovsgol una anomalía geológica que mostraba evidencia de calor extremo y contenía materiales con composición isotópica inusual, pero los resultados nunca fueron publicados y el equipo se disolvió después de conflictos internos. Hasta hoy, ciertos pastores de renos Tsatan evitan secciones específicas de las montañas de Hovsgol, alegando que algo cayó del cielo allí hace mucho tiempo y que el área está contaminada de maneras que causan enfermedad y desgracia a quienes se acercan. En los confines más oscuros del chamanismo mongol, existe una práctica prohibida incluso entre practicantes espirituales, una tradición de chamanismo negro que involucra pactos con entidades específicamente malignas, sacrificios de sangre que van más allá de lo animal, y técnicas cuyo propósito declarado es causar daño,
enfermedad y muerte a enemigos mediante medios espirituales. El chamanismo mongol tradicionalmente reconoce dos categorías de practicantes: los chamanes blancos, Sagaam Böö, que trabajan con espíritus benévolos para sanación, protección y prosperidad, y los chamanes negros, Kar Böö, que trabajan con entidades oscuras para maldecir, dañar y destruir. Oficialmente, el chamanismo negro es condenado y considerado tabú incluso por practicantes de chamanismo blanco. Sin embargo, en la realidad de las comunidades nómadas, la distinción es a menudo borrosa, y muchos chamanes son consultados tanto para bendecir como para maldecir, dependiendo de las necesidades del cliente. Los rituales de chamanismo negro más extremos, según testimonios fragmentarios y advertencias de los propios chamanes blancos, involucran sacrificios de sangre no solo de animales, sino supuestamente de humanos, aunque evidencia directa de esto es virtualmente imposible de obtener. Lo que es documentable es que ciertos chamanes poseen reputaciones específicas por su capacidad de enviar enfermedad o causar desgracia a enemigos de sus clientes. Reputaciones tan consistentes y temidas que personas específicas en comunidades nómadas son abiertamente evitadas por sospecha de ser chamanes negros. Lo más perturbador son los casos documentados de muerte por maldición, que médicos y antropólogos han presenciado pero no pueden explicar satisfactoriamente. En contextos donde un individuo cree firmemente que ha sido maldecido por un chamán negro, puede desarrollar enfermedad psicosomática severa que progresa a fallo orgánico real y muerte, un fenómeno que la medicina reconoce como muerte vudú o Bone Pointing Syndrome. Sin embargo, lo que hace los casos mongoles particularmente inquietantes es la especificidad y el timing. Múltiples médicos que han trabajado en Mongolia rural han documentado casos donde un paciente afirmó haber sido maldecido por un chamán específico, desarrolló síntomas particulares en secuencia precisa predicha por el chamán, y murió en el plazo exacto que el chamán había declarado, a pesar de intervención médica moderna. En un caso de 2003, un médico francés que trabajaba con Médicos Sin Fronteras en Mongolia Occidental documentó a un paciente de 34 años, previamente sano, que desarrolló fallo multiorgánico en 72 horas después de un conflicto con un chamán local reconocido como practicante de magia negra. Todos los exámenes médicos fallaron en identificar causa patológica. Toxicología fue negativa para venenos conocidos, y solo después de que un chamán blanco realizara un ritual de reversión de maldición, el paciente comenzó a recuperarse, recuperación que el médico francés admitió era médicamente inexplicable. Mientras que los escépticos atribuyen estos eventos completamente a efecto nocebo potenciado por creencia cultural, lo que no pueden explicar satisfactoriamente son casos donde las víctimas de supuestas maldiciones no sabían que habían sido maldecidas hasta después de que los síntomas comenzaron. En varios casos documentados, individuos desarrollaron enfermedades específicas y solo después descubrieron que un chamán negro había realizado un ritual contra ellos semanas antes, ritual del cual no tenían conocimiento consciente. Más inexplicable son casos donde múltiples miembros de una familia enferman simultáneamente con síntomas idénticos, sin fuente infecciosa o tóxica identificable, solo para descubrir que un chamán había realizado una maldición familiar. Los propios chamanes blancos confirman que las prácticas de chamanismo negro son reales en su efectividad, que involucran entidades espirituales genuinamente peligrosas y que las maldiciones más poderosas son irreversibles incluso para ellos. Advierten que el precio del chamanismo negro es alto no solo para las víctimas, sino para los practicantes mismos. Se dice que chamanes negros viven vidas más cortas, sufren más enfermedades y que su destino después de la muerte es particularmente terrible según la cosmología budista chamánica. Sin embargo, esto no impide que la práctica continúe en las sombras de la sociedad mongola.
un aspecto de la cultura tradicional que nadie discute abiertamente, pero que todos reconocen en silencio existe, y que aquellos que la desafían lo hacen bajo su propio riesgo. Mongolia permanece como uno de los últimos territorios verdaderamente salvajes del planeta, donde las estepas infinitas guardan secretos enterrados bajo milenios de arena y hielo, donde montañas sagradas vigilan tumbas que nunca deben ser encontradas, y donde el viento que sopla desde el desierto de Gobi susurra historias que la ciencia moderna apenas comienza a escuchar. Entre los huesos de dinosaurios emergen enigmas más oscuros. Bajo el permafrost descansan conciencias que se niegan a morir, y en las profundidades de lagos antiguos acechan cosas que los chamanes advierten no deben ser perturbadas. Quizás Mongolia ha sobrevivido tan aislada y misteriosa porque debe permanecer así. Y quizás los secretos que protege son aquellos que la humanidad aún no está lista para descubrir.